Vamos a comenzar con un tema muy, pero muy importante. El miedo. ¿Usted tiene miedo a algo? Yo sé que sí, todos tenemos miedo a algo y vamos a ver cómo los afrontamos, cómo los reconocemos y cómo también los superamos, que es lo más importante, con nuestro psicólogo, que yo ya le voy a dar la más cordial bienvenida. Luis, querido, ¿cómo está? Hola, Carito. Muy bien. Buenos días o buenas noches, porque, ¿verdad? Porque si todos los amigos nos han llegado mensajitos a veces a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, donde están conectados. Entonces es una muy buena alternativa de no seguir conectados a las noticias. De no seguir conectados a las noticias, y usted, bueno, los que se conectan en la noche muchas veces saben y nos dicen, no alcanzamos a verlo en la mañana porque tuve que salir o porque, claro, en la pega muchas veces no se puede, pero en la noche cuando se está acostando... Además la mañana se va tan rápido. No me lo digas, la vida se nos va rápido. La vida se nos va rápido y por lo mismo el día de hoy vamos a conversar de un tema que nos sugirieron, porque hablamos, y tú decías, de los miedos. Todos tenemos miedos. ¿Ah? Sí. Si no, una cosa u otra. Bueno, es que los miedos es una reacción completamente natural de nosotros. O sea, el que no tenga miedo es un mentiroso. O sea, aquí nosotros tenemos que... Ojo. Sí, porque... Ojo, pero ¿sabes qué? Es súper interesante porque nosotros cuando nacemos, obviamente ya nacemos con esa emoción del miedo, porque es una reacción de supervivencia. Porque es la manera que nosotros somos cautos. O sea, a ver... Esta taza, a ver, me da un miedo tocarla. ¿Está caliente? Sí, pero no está tan caliente. Ah, mira, ya listo, se acabó el miedo. Porque es la posibilidad que nosotros tenemos de ir socializando, de ir conociendo, de ir entendiendo nuestro entorno. Por eso lo desconocido nos da miedo. Por eso los niños, los miedos, por ejemplo, a la oscuridad, los miedos debajo de la cama, miedo al closet, a abrirlo cuando está oscuro. Y los miedos heredados, porque es súper importante para las mamás que nos están viendo, las abuelitas que nos están viendo, es no hereden miedos, hereden alegrías, hereden buenos momentos, hereden buenos recuerdos. Pero cuando se heredan los miedos, un terremoto. Uy, qué miedo esto. Sí. Ah, oye, qué miedo la oscuridad, qué miedo de repente, no sé, cualquier cosa, los ratones. Las arañas, las arañas, los ratones, las fobias. Claro, bueno, ahí hay un límite también entre el miedo quizás natural y normal que todos podemos tener, allá tener una fobia. Por supuesto, claro. es que es súper interesante eso, porque yo siempre doy este ejemplo. Me gusta el chocolate. El chocolate es bueno. Yo sé que si me como 5 kilos de chocolate, me va a dar un coma diabético. Entonces, ¿es bueno el chocolate? Sí, en su justa medida. El miedo también es bueno, en su justa medida. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de hasta dónde nuestra vida no se ve interrumpida por los miedos. Porque cuando nosotros tenemos miedo y que vemos interrumpida nuestra vida, nuestra cotidianidad, ahí hay algo más. Nos estamos pasando de la línea y podemos caer en una fobia. Donde las fobias, ¿qué es lo que hacen? No nos dejan seguir con nuestra rutina diaria. Mira, estamos hablando. Yo los invito a tomarse un cafecito, un tecito, compartir esta mañana o noche con nosotros también, porque estamos hablando de un tema muy, pero muy importante. Si usted quiere hacernos alguna pregunta, puede enviarlo a su WhatsApp o también al teléfono fijo que está. El WhatsApp está apareciendo ahí en pantalla, más 569-6253-2873 o el fijo 652-751-778. Luis, mira, cuando el miedo de pronto nos corta las alas, no nos atrevemos, por ejemplo, a buscar nuevas alternativas de trabajo, a buscar nuevas relaciones, a atrevernos a cualquier cosa que nos haga superarnos muchas veces. Es que ahí es donde nosotros tenemos que, es que es súper bueno que vamos conversando de todos estos temas, porque nosotros vamos entendiendo cuál es la raíz de estos miedos, cuál es la raíz de estas emociones. Y cuando nosotros identificamos esos miedos, le empezamos a meter lógica. ¿Por qué? Porque podemos empezar a conversar de ello. Y hay una estadística que es impresionante, que el 95% de los miedos que nosotros tenemos nunca se cumplen. Cuando muchas veces nosotros vemos las noticias y vemos todo esto que pasa. El 95% es harto. Es mucho. Es harto, claro. Es mucho. Entonces, se dan cuenta la cantidad de energía que ustedes están perdiendo, y que estamos perdiendo todos en realidad. Estamos perdiendo en el sentido de, estamos perdiendo energía, vida, tiempo, de estar realizando cosas que son mucho más interesantes, más importantes. Entonces, y esto, hagamos ejemplo. Llevémoslo a la mesa los ejemplos, a ver.
Cuando uno sale de la casa, y nuevamente, y aquí es casi mi campaña personal de bajémosle un poco a las noticias, infórmenos, lo justo y necesario, pero no nos informemos, no nos sobreinformemos. Sí. Cuando nosotros vemos en estas noticias que los asaltos, los portonazos, entonces, ¿qué sucede? Las personas ya salen con un nivel de miedo de decir, ay, me van a robar. Con una predisposición quizás a. Claro, entonces, piensen de las veces que ustedes han salido de la casa, realmente, ¿cuántas veces lo asaltaron? ¿Lo asaltaron cuando volvieron? Entonces, ahí ustedes dicen, en realidad no. Entonces, ¿para qué estaba teniendo miedo? Cuando con todo lo que hemos sucedido con la pandemia y que todavía vemos las consecuencias de esta pospandemia, del miedo a relacionarnos, del miedo a salir, de este terror que nos da de estar en lugares que está con mucha gente. Entonces, ¿y eso por qué? Y ahí nuevamente la sobreinformación. Había gente, Carito, que estaba metida en páginas donde se veía el minuto a minuto de cuánto iba avanzando la pandemia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se genera esa paranoia. Una tensión, paranoia. Por supuesto. Sí. Entonces, y esos son todos miedos descontrolados. Entonces, por eso nosotros es tan importante que entendamos cuáles son los miedos reales y cuáles son los miedos ficticios. Un miedo real, por ejemplo, sería cruzar la calle cuando está un semáforo en rojo y vienen todos los autos. Pero, qué buen ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo el control. Yo tengo el control de poder decir, pero ¿cómo controlo ese miedo? Viendo el semáforo. Estando atento, no estando caminando, viendo el celular. Entonces, ahí es donde yo me hago cargo de mis miedos. Tengo miedo a que algo le suceda a mis hijos, que eso siempre es el gran miedo que tienen todas las mamás que son mamás. Sí. O sea, que siempre cuando llegan a la cosa dicen, no, es que me da miedo. Bueno, ojo, que ahí... Que no llega a la hora, que me dijo que iba a llegar a tal hora y no llega cuando ya son un poquito más grandes, y que le puede haber pasado en el camino. Y claro, los miedos avanzan y efectivamente yo ahora que soy papá de un chiquito de 2 meses y es primera vez que soy papá, entonces claro, está el gran miedo de que muchas veces tengo que moverlo para saber si está respirando, que le pones la mano, está durmiendo así, y como que lo muevo así, ya listo, está vivo. Pero y ahí tenía el miedo también que vaya a despertar. Bueno, y que es lo que me sucede, por eso estoy durmiendo cerca de 3 horas en la noche, pero bueno, ese es otro miedo, pero los miedos van evolucionando. Pero ahí es donde nosotros también, esa evolución que nosotros tenemos que ir haciéndonos cargo de ella, de cómo nosotros vamos aprendiendo, porque los miedos se pueden eliminar. Y eso es súper importante. O sea, ¿podemos tratarlos? ¿Podemos trabajarlos? Por supuesto, con acciones. Esto es... a ver, nosotros cuando dejamos que nuestra mente, haciéndolo en básico, vuele, por supuesto que va a volar. Y va a ser infinita. Y esos miedos van a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y nos van a acompañar como una mochila. Claro. En la cual... Quiero que hagan ese ejercicio de pensar en toda esa mochila diaria que ustedes se ponen en casa. ¿Con qué miedo tienen? Y que está, como les decía, miedo que les suceda algo a los hijos. Miedo económico, que estamos en una crisis. Miedo a que me vayan a despedir del trabajo. Miedo a que no tenga dinero para llegar a fin de mes. O sea, hay un montón de miedos relacionados con realidades también. Exacto, claro. Pero ahí está. Hasta dónde realmente nosotros controlamos eso y hay cosas que no controlamos. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay cosas que sí controlamos, bueno, ahí está la acción. Hazte cargo. Y hay cosas cuando no las controlas, es que tienes que entender de que a la persona que tienes ese miedo, tienes que entregarle la mayor cantidad de herramientas posibles. Y en este caso, nuestros hijos que estábamos hablando de ellos. Oye, cuando uno siente miedo, por ejemplo, independiente a lo que sea, ¿cómo lo enfrento? ¿Lo apabullo en el sentido de decir, de minimizarlo, de decir no importa, estoy hablando puras leceras? ¿O me estoy imaginando puras cosas? ¿O efectivamente lo trato de controlar, lo trato de entender? Bueno, ¿qué es más efectivo? A ver, primero es quitar el concepto de que son tonteras y son lesuras. Ya. O sea, porque que uno tiende a hacer eso. Uno dice, ya me estoy imaginando cosas. Uno lo va minimizando, claro. Así, no, da lo mismo. Sí. No, ¿para qué le voy a contar esto a mi pareja? ¿Para qué le voy a contar esto a mis hermanas, a mi hermano? Cuéntenlo, porque, a ver, la mejor manera de que nosotros entendamos qué es lo que nos sucede es que muchas veces hay otros que lo ven desde otra perspectiva.
Cuando nosotros vemos y hablamos de nuestras problemáticas, es que hay otro que te puede decir, oye, yo lo estoy viendo desde otro prisma. Yo siempre uso ejemplos muy simples acá. Yo tengo esta taza acá. ¿Ah? Entonces yo lo estoy viendo que aquí hay un logo y hay un aro. Y tú lo que estás viendo es solamente unas partes. La otra cara, y claro. ustedes están viendo también esto. Pero ¿qué sucede? Si Carito, si yo y ustedes dan la mirada de este tazón, podemos hacer la mirada global de esto. Lo mismo sucede con tus miedos, lo mismo sucede con tus problemas. Cuando nosotros ahí está la labor de los psicólogos, pues. Y se las doy y se las doy gratis y sin boleta. Y para eso uno paga de repente para ir al psicólogo. Sí, es broma, saludo y cariño a todos los psicólogos de nuestro país. Claro. No, es mirar de manera global, es entenderlo, es ver otra perspectiva. Qué buen ejemplo, me gustó. Por supuesto, bueno, y aquí qué gracioso lo que está diciendo, porque yo me acuerdo de dicho que tenía mi abuelo, que hay dos cosas que están destinadas siempre a crecer. Una, el cariño, y dos, el conocimiento. Por eso es tan bueno hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compartiendo conocimiento. Conocimientos simples que finalmente ese ejemplo tan simple de la taza es sus problemas, sus miedos. Entonces, cuando ustedes lo plantean en la mesa, ¿por qué es tan importante el compartir la mesa en familia? Porque es el minuto de poder conversar, de poder que nosotros hablemos. Menos de esto, más de esto. Sí, sobre todo en un minuto, en un tiempo en que nos guardamos las emociones. ¿El miedo es una emoción, un sentimiento? ¿Qué es? Sí, es una emoción. Emoción. ¿Cómo diferenciamos la emoción de sentimiento? Lo que sucede es que, a ver, las emociones, nosotros venimos con ellas. Es nuestro paquete básico. O sea, tal como nosotros venimos así como ya, dos manos, brazos. Claro, tenemos venimos con un paquete básico. El paquete básico que viene es... ¿Incluye qué cosa? ¿Emociones? No. ¿No? Sí, po. No, po. Viste, me enredaste. Viste, te enredé, sí. Que yo me enredo con eso. ¿Incluye sentimientos? Sentimientos. Ya. Emociones. Mentira. No, emociones. Emociones. ¿Por qué? Miedo, alegría. Todas esas son emociones que nosotros venimos. Sentimiento es distinto. El sentimiento se construye. El sentimiento uno lo va construyendo. ¿Por qué? Porque tú tienes sentimientos hacia la otra persona. Tú no naciste con ese sentimiento. La emoción que viene es el cariño, el amor. La emoción te genera en cierta forma el sentimiento. Claro. Entonces venimos con miedo. Sí. ¿Y cómo lo enfrentamos? En las formas que nos estabas dando tú recién, que es mirar quizás la taza completa, poder expresárselo a otras personas, compartirlo. Y sí, mira, ahí nace otra cosa, sin sentir temor quizás al qué me van a decir. Porque ese también es un miedo. También hay un miedo de enfrentarme al otro y decir, oh, está ya alaraqueando, oh, no, eso no corresponde, a la reacción del otro. Es que por eso es tan importante que nosotros cuando escuchamos a nosotros no tengamos ni juicios ni prejuicios. ¿Por qué? Yeah. Porque finalmente nosotros lo que hacemos al dar un juicio inmediatamente, es decir, Carito me está diciendo, ¿sabes qué? Esto me provoca tanto miedo. Ay, Caro. ¿De nuevo? Otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Avancemos. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con la Caro? Ahí mismo va a poner su freno en mano y decir, no te cuento más, nunca más te cuento más. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando nosotros nos enfrentamos a estas emociones de un otro, primero es abrir mucho más los oídos. De esa manera que estamos haciendo una escucha activa. De esa manera, nosotros cuando empezamos a hablar de estos miedos, es que muchas veces estos miedos, como les decía, acuérdense, 95% de nuestros miedos nunca son reales. Pero ¿sabes qué? Como es una emoción, el miedo, nos da placer también tenerlo. Ya, espérate, a ver, ¿cómo así? ¿Por qué tú crees que existen tantas películas de terror? Oye, buen punto ese. ¿Por qué existe todos estos parques de diversiones donde... te asustan? Claro, los deportes extremos. ¿Por qué cuando las personas son adrenalínicas es que les provoca miedo? Porque genera gran cantidad de endorfinas. Y esas endorfinas, ¿qué es lo que nos hace? Nos despiertan. Y nos hace sentir vivo. Entonces, eso es lo que pasa con el miedo. Por eso también es placentero. Y por eso pero es como un miedo positivo. Eso es como una adrenalina diferente, el querer... A ver. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo convertimos entonces ese miedo que nos da susto en una película de terror o en algo adrenalínico que nos va a gustar hacer? Porque es algo que sabemos que controlamos.
Ya. Porque es así de simple, porque nos da miedo ahí cuando vemos a Drácula que sale, pero ¿qué sucede? Poner el control remoto y se acabó. Somos conscientes de ello. ¿Por qué los miedos? Y ahí cuando hablábamos de están en un trabajo que no les gusta. Claro. Y ahí es donde ese miedo es decir, todos los días se están levantando a un lugar que no me apasiona, que no me gusta. ¿Y qué pasa? Tengo que pagar cuentas, tengo que seguir viviendo, claro. Claro, el sustento del día a día. Pero ahí es donde nosotros, esos miedos, se van transformando en algo que nos van también soslayando en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros vamos cargando que día a día estamos levantándonos en un lugar que no nos gusta, estamos día a día viviendo situaciones que no son agradables, adivinen qué va a pasar con el cuerpo. Se va enfermando. Exacto. Cada vez que nosotros nos informamos constantemente, cada vez que nosotros tenemos estas penas que finalmente se van transformando en depresiones, ¿es por qué? Porque fuimos nosotros mismos que fuimos cargando esta mochila de estas emociones que no supimos acogerlas y tenerlas. Entiendan, las emociones son parte de nuestra vida. ¿Es bueno tener alegría? Por supuesto. ¿Es bueno tener tristeza? También. Y es bueno tener miedo, por supuesto, porque nos hace el saber sobrevivir de mejor manera. Pero ahí es donde, hablando de estas muchas personas que nos están viendo, nuestros amigos, nuestras amigas que nos están viendo, decir, no me atrevo a hacer, ¿por qué tengo miedo de salir? ¿Por qué? Porque es lo que conozco. Sí. Pero nuevamente, hagan un ejercicio. Ya, esto me empezó a gustar. Toma agüita nomás. Yo voy a... para que se hidrate. Es importante hidratarse todas las mañanas con agua, con un cafecito, con un tecito que puede compartir acá desde las 8 de la mañana en tu conexión matinal. Nosotras en esta primera parte. Ya, tomaste, ya. Listo. Sí, estamos. Gracias. Por mi entusiasmo empiezo a conversar más de la cuenta. No, estamos conversando con Luis Hernán Guerra, el psicólogo, y estamos con un tema que pusimos sobre la mesa muy, pero muy importante, que es el miedo. Para usted que se viene recién integrando, llámenos también, escríbanos a nuestro WhatsApp, porque si tiene cualquier duda aquí la podemos abordar, quizás no resolver muchas veces, pero sí tratar, sí conversar y sí ponerla sobre la mesa. Así es. Estamos hablando de algo súper importante, el miedo laboral, el miedo a emprender, el miedo a atrevernos, a poder lograr nuevas cosas. Pero este ejercicio, y también lo pueden hacer todos en sus casas, tú, Carito, los amigos, los camarógrafos, los auditores, todos pueden hacer este ejercicio en el cual decir, ¿cuándo fue que tuviste ese miedo que te paralizó y que no te atreviste? Y tú decías, no lo voy a hacer, pero cuando lo hiciste y saliste de esa zona de confort, resultado fue exitoso. Y te fue bien al final. Y ahí es cuando nuevamente uno dice, claro, quizás no fue el ideal de lo ideal, es porque nuevamente cuando nosotros idealizamos, fantaseamos y muchas veces nos frustramos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser lo más realista posible, decir, ¿sabes qué? En realidad el resultado de haberme salido de esta zona de confort fue algo exitoso. Y me fue bien. Por ejemplo, pongamos un caso concreto. Yo sé que hay muchas personas quizás que les da temor enfrentar a una autoridad. Llámese, no sé, pues los niños, un profesor, una imagen de autoridad, o también en los trabajos, la jefatura, diferente. ¿Cómo enfrentamos ese miedo? ¿Lo hacemos? Por supuesto. A ver, número uno, a la jefatura. Ya. A la jefatura, cuando nosotros nos da miedo... Concretos. Claro, seamos concretos. Nos da miedo enfrentar a la jefatura. Pero es que ahí pasa algo con ustedes. Que ese miedo que usted está para enfrentar a esa jefatura es porque, claro, no están seguros de lo que están realizando ustedes o de lo que están diciendo. Pero ahí es donde démosle vuelta al tuerca. A la tuerca, ya. Y démosle vuelta a la tuerca, ¿cómo? En realidad, él necesita de mí. ¿Por qué? Porque yo soy un aporte. Porque todos en el trabajo somos un engranaje que vamos aportando. Aportando, claro. Aportando. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que tú cuando estás dando las gracias, que es muy bueno cuando partiste el programa dando las gracias a todos los que trabajan acá. ¿Por qué? Porque nos necesitamos todos. ¿Por qué? Porque si no, esto no funciona. En cualquier trabajo pasa exactamente lo mismo. Todos nos necesitamos. E incluso ese aporte que tú quieres dar a la jefatura o lo que quieres plantear, también es porque tú tienes un rol muy importante en esa empresa. Y que en el fondo también se espera
como personal que se espera de sus funcionarios, que también den sus puntos de vista. Es lo que la jefatura también está esperando. Por supuesto, y sobre Claro. todo en los nuevos tiempos que estamos viviendo. O sea, hoy día estamos viviendo una nueva era laboral. Entonces, eso es importante, que esos miedos desaparezcan. Pero, por supuesto, que tú estás hablando de los niños. Súper importante claro. hablar a esta hora de los niños, que ya deben estar en el colegio, ya las mamás lo están viendo. Sí. Y es decir, claro, ese miedo de cómo enfrentar al profesor, cómo enfrentar en una disertación, que muchas veces se aterrorizan. Sí. Bueno, ahí está el rol de papá, mamá, de Escuchar. abuelita, los tíos, de preparar, pero para eso hay que darse tiempo. Hay que darse el tiempo de decir, ok, él va a tener una disertación sobre los porotos. ¿Ah? Entonces, como decir, hijo, preséntame la disertación. Oye, ¿cómo él la puede ir practicando? ¿Y qué pasa? Ese entorno es el que va dando la confianza. Y ustedes dicen, ah, ya, pero ¿sabes qué? Si es simplemente una disertación de un niño de primero básico, te va a salir de los no. porotos. Cuidado, que ese niño de primero básico va a ser un adolescente, va a ser un adulto. Entonces, un niño con confianza es un adulto exitoso que va a tener confianza. Mira. Y exitoso, por favor, y esto entendiéndolo, exitoso, ¿qué es? No es lo que te entra en la billetera, no es el dinero. Exitoso viene de existir, es decir, dedicarnos a lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona. Oye, qué importante eso. Y ¿sabes qué? Tocaste un tema muy, pero muy relevante, el tema de los niños, sobre todo por la hora que quizás yo sé, hay muchos que escolares, estuvieron de vacaciones. Y el cómo decirles, por ejemplo, este es un caso personal. Mi hija chica, la Trini, tiene problemas con su profesora. ¿Qué es lo que le digo yo? Bueno, yo les voy a contar lo que le dije yo. Ya. Pero ahí también entra la duda. ¿Le dije lo correcto o le dije? Le dije primero, habla con ella, enfréntala, dile. Me dice, no me va a escuchar porque yo soy una niña y yo ya le dije y no me dijo nada. ¿Qué le digo? Yo la apoyo y le digo, ¿sabes qué? Yo también voy a hablar con ella. Pero haciendo los dos caminos, de diciendo, habla tú, hablo yo. Mira, siempre en toda historia está la verdad de uno, Sí, no, yo no. la verdad del otro y, como dice, la verdad verdadera. ¿Ah? La verdad de la taza completa, no Exacto. del ladito que estamos mirando. Exacto. Sí. Entonces, nosotros siempre tenemos que, sobre todo con lo que pasa con los niños, porque los niños van a decir su versión, o cual Claro. es verdad, es su verdad, y nosotros tenemos que creerle. Pero también tenemos que escuchar la verdad de la profesora. Sí. Y desde ahí uno jugar al mediador y decir, ok, hija, esto es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la profesora me contó esto. Entonces, y la profesora decir, no, ¿sabes qué? Lo que a Trini le pasó esto. Entonces, pero para eso, ¿qué hay que tener? Una paternidad activa. Y que, nuevamente, en el colegio nos pueden enseñar sumar, restar, cómo escribir, etcétera, etcétera. Pero finalmente los valores se nos dan en la casa. Entonces, por eso es tan importante que no solamente dicen, no, pero si ya mi hija va al colegio, y ahí le van a enseñar, nosotros tenemos que enseñarle día a día a nuestro hijo, corregir, estar ahí. Sí. Entonces, por eso es tan importante el poder, muy bien el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Te escuché. Pero el punto es, cuando nosotros decimos conversa con la profesora, pero nosotros tenemos que ser un poquito más pillos y decir, primero nosotros conversamos con la profe para saber qué sucedió y desde ahí decirle, hija, esto fue lo que pasó, esto fue lo que solución y así nosotros vamos a poder resolver la temática. ¿A qué voy? A que nuestros hijos, nuestros niños, nosotros, y podemos conversar eso de... Sí, es un buen tema de cómo conversar con ellos. Sobre todo, ¿qué pasa con los adolescentes? Porque me pasa muchas veces que dicen, oye, es que en realidad mi hijo no conversa conmigo, no habla conmigo. Y voy a tomar nuevamente. Gran tema ese de la comunicación con los hijos, sobre todo en una época en que nos dimos cuenta que estábamos más juntos, época de pandemia, y no había comunicación. Es porque un adolescente que no se comunica es un niño que no le enseñaron nunca a comunicarse. Entonces, adivinen qué, estamos a tiempo todavía cuando tienen niños pequeños de aprender y enseñarle a comunicar, de aprender el arte de conversar. Porque hoy día, cuando nosotros vamos en los automóviles, muchas veces, ¿qué hacemos? Le ponemos algún tablet, alguna cosa así para que... Entretiénete. Y para que no moleste. Entretiene de un rato. Y mentira, ese es el instante donde la familia estaba junta y que podía conversar, hablar, jugar. Entonces ahí es donde
Si ustedes tienen, nuevamente volviendo a los miedos, de ese miedo de que ese adolescente futuro no te hable, o que si ese miedo a que tu hijo sea un adulto exitoso, bueno, si todavía es niño, vamos, todavía estamos a tiempo, y cuando es adolescente también estamos a tiempo. Si en realidad siempre estamos a tiempo. Las personas adultas también. Todos también, estamos a tiempo. todos podemos comunicarnos. Pero siempre y cuando queramos, porque aquí me acuerdo de un chiste muy fome, muy malo que me enseñaron en psicología, pero ¿Cuál era? Muy cierto. Que ¿cuántos psicólogos se necesitan para poder cambiar una ampolleta? Hasta el día de hoy no se sabe, porque todo depende si la ampolleta se quiere cambiar. Mira, yo cara de chiste de tratando de entenderlo. Sí, pero No, sí, pues, chiste fome, pero es verdad. Chiste fome, pero es verdad. Es relativo absolutamente, pero depende del otro, pues. Todo va en la actitud Claro. que nosotros queramos. Si queremos cambiar o no queremos cambiar. Si queremos salir de lo que estamos viviendo. Pero ojo, los miedos podemos superarlos. ¿Tienes miedo a ese trabajo? Bueno, tú puedes cambiarlo. ¿Tienes miedo de salir de esa mala relación en la cual estás? Puedes salir de eso, pero para eso nosotros tenemos que saber y tener las herramientas para poder enfrentarlo. ¿No tienes las herramientas suficientes tú? Bueno, acude a tu entorno cercano, acude a tu verdadera red social. No es Instagram, no es Facebook, no es Twitter. La red social real, ¿quiénes son? Tu familia, tus amigos, tus cercanos. Esos son tus redes sociales. Esas son las que hay que activar. Y que no hay que perderlos, hay que retomarlos también. Una buena conversa, un buen café, todo lo arregla. ¿Demos algún tips? Demos algún tips cortito como para poder enfrentar estos miedos, quizás empezar a enfrentarlos. Bueno, siempre los tips primero y siempre el más simple. Escribamos cuál es nuestro miedo. Y nuevamente, yo creo que semana a semana van a terminar con el refrigerador lleno de papelitos, pero muy bueno porque de esa manera somos conscientes. ¿Y por qué? Porque no hay nada más importante que no solo al pensarlo, sino al escribirlo. Y una vez que nosotros lo escribimos, podemos hablarlo. Y ahí, cuando nosotros hablemos, hagamos temáticas de tal como aquí, con miércoles a miércoles nos juntamos con la Carito a conversar distintos temas. Bueno, ustedes en su casa realicen estas temáticas de semana a semana a conversar, esta vez de sus miedos. Porque de esa manera la persona que tiene al frente también va a hablar de tus miedos. Y de así todos vamos a poder entender y vamos a poder resolverlo. Y nuevamente, ¿se va a desaparecer? No. ¿Va a disminuir? Por supuesto que sí. Y por supuesto, cada vez que ustedes salgan de la casa con esa cantidad de miedos, recuerden, 95% de nuestros miedos no son reales. Así que lo más probable es que usted cuando salga no la van a asaltar, no le va a pasar nada y disfrute el lindo día, que esté donde esté, mire el cielo, respire y diga, qué bueno que estamos vivos, qué bueno que estamos aquí y disfrutando esta vida, porque la vida finalmente es muy linda y es una sola en el fondo la que conocemos y la que podemos tener acá. Son instantes, son momentos, lo decíamos al principio, y que se pasa así. Usted mejor que nadie en su casa lo sabe. Ya estamos a miércoles, recién recuerdo que era el lunes que le estaba diciendo cómo estuvo el fin de semana, y ya estamos a mitad de semana. La verdad que los años y los días volando, ya estamos llegando a septiembre. Ese es el punto que nosotros muchas veces no somos conscientes de eso. No somos conscientes y dicen, uy, qué rápido se fue el año. Uy, qué rápido. ¿Y qué hice? Se me fue así. Bueno, claro. Realicen esta tarea también de decir, bueno, ¿qué cosas quieres realizar? O sea, muchas veces nosotros en algunas conversaciones que teníamos, claro, y que aquí cuando estuvimos encerrados en estas cuarentenas, había muchas personas que dije, bueno, llegó el minuto de empezar a hacerse cargo de las cosas que ustedes siempre decían, cuando tenga tiempo, cuando esté en la casa, voy a arreglar el cajón de la cocina. ¿Sí o no que el cajón de la cocina está desordenado? ¿Sí o no que el closet no tengo, la bodega la tengo un desastre? Bueno, estuvieron en la casa, tenían el tiempo. Lo que sucede que muchas veces, y eso es un ejemplo tan básico, de decir, el closet lo tengo desordenado y sé que tengo que hacerlo. Pero... Y adivina qué pasa en nuestra vida. Muchas veces también tenemos ese closet desordenado y nos hacemos los lesos y no queremos hacernos cargo de eso. Así es. Vamos a revisar tu Instagram, Luis, para que podamos también, si alguien te quiere contactar y conversar contigo, pueden hacerlo. Sí, ahí ese es mi Instagram, que es luis.hernán.guerra. Ahí
pueden revisar ahí. Bueno, hay algunas cositas cuando nació Pascual, pero sí, siempre contestamos todas las preguntas, las consultas. Quizá no contesto tan rápido, pero siempre ahí me doy el tiempo para poder contestar a todos nuestros amigos de algunas preguntas. Bueno, sugieran temas también para poder conversar semana a semana. Y también está el Facebook. El Facebook es psicólogo Luis Hernán Guerra, así que ahí también podemos hacer conversaciones, algunos live de conversando de temas del día a día, de la cotidianidad, porque qué bueno es conversar, qué bueno es poder siempre estar conectados. Es absolutamente necesario conversar y poder poner los temas sobre la mesa, los mismos temas que usted nos puede sugerir también cada semana para que podamos ir abordando. Amigo querido, infinitas gracias. Carito, como siempre, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a todos los amigos pues, que nos ven, y qué importante es hablar de estos temas. Así que la próxima semana nos vemos con un nuevo tema. Un nuevo tema que incluso usted podría estos días informarnos y contarnos qué le gustaría que tratara. Así es, nos vemos. Un abrazo, amigo. Que tenga un lindo día. Le llevo el captura. Vaya nomás.